Buenas, mi nombre es Julie Marcela Pereira y vamos a calcular las fuerzas internas en cada una de las barras de la estructura asignada por el método de los nodos y hacer una verificación por el método de las secciones. Como ya tenemos la estructura a determinar, lo primero que debemos hacer es calcular las reacciones en los apoyos de dicha estructura para poder solucionar las fuerzas internas por el método de los nodos. Vamos a calcular las reacciones por el método tradicional de equilibrio de cuerpo rígido. En equilibrio de cuerpo rígido lo que se hace es sumatoria de fuerzas igual a 0 y sumatoria de esfuerzo con respecto a un punto del cuerpo igual a 0. En este caso vamos a tener en cuenta las reacciones de AY y de GY, que en este caso son hacia arriba, y las reacciones de AX, la cual vamos a asumir que es hacia la derecha. Entonces, si hacemos sumatoria de fuerzas en X igual a 0, solo nos encontramos con la fuerza de AX, que en este caso es igual a 0. Y si hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, sabemos que AY más GY menos la sumatoria de fuerzas externas igual a 0, entonces nos da que AY más GY es igual a 34.74 kN, que es lo mismo que la suma de todas las fuerzas externas de la estructura. Por último, se aplica momentos con respecto a uno de los puntos. En este caso lo que se hace es que el punto de momento sea una de las dos reacciones. En este caso vamos a tener en cuenta A. Entonces vamos a decir que los momentos en sentido de las manecillas del reloj son positivos y de lo contrario serán negativos. Por lo tanto, todas las fuerzas externas B, C, D, E, F y G producen momentos positivos, cada uno con su respectiva distancia. Por ejemplo, la fuerza aplicada en B produce un momento que es igual a su fuerza y que es perpendicular a la distancia L, que es de 1,5 metros. La fuerza aplicada en C es igual a su fuerza y es perpendicular a la distancia K, que en este caso serían 3 metros, y así con todos los elementos de la estructura. Por lo tanto, lo que hacemos es sacar factor común de la fuerza 5.79 y de sus respectivas distancias 1,5, 3, 4,5, 6, 7,5, más la fuerza de 2,895 por 9 metros, menos la fuerza que produce GY, que produce un momento negativo, y una distancia de 9 metros igual a 0. Despejamos la ecuación y nos da como resultado que GY es igual a 17,37 kN. Despejando la segunda ecuación nos queda que AY es igual también a 17,37 kN. Nos da que AG y G tienen la misma magnitud porque se trata de una estructura simétrica. Teniendo en cuenta que la estructura simétrica se calculan los nodos A, L, B, K, C y D, luego los elementos gemelos de la parte derecha tendrán los mismos valores de fuerza. Se tomará la sumatoria de fuerzas en X positivo a la derecha y se tomará la sumatoria de fuerzas en Y positivo hacia arriba. Se supondrá que todos los elementos están en tensión. Para esto se dibujarán siempre las fuerzas de los elementos saliendo de los nodos. Si el valor resulta negativo,
significa que está en compresión y si resulta positivo significa que está en tensión. Se coloca las ecuaciones en X y Y para el equilibrio de partículas en cada nodo y se solucionan por medio del método de eliminación de Gauss-Jordan para sistemas de 2×2. Entonces arrancamos con el nodo A. Calculamos la sumatoria de las fuerzas en X, que son AL más AB coseno del ángulo 30 grados igual a 0, y en Y, que es la fuerza de 17,37 menos la fuerza de 2,895 más AB seno de 30 grados. Despejando la ecuación nos queda que AB es igual a menos 28,95 kilonewtons y AL es igual a 25,07 kilonewtons. AB está en compresión y AL está en tensión. Seguimos con el nodo L. La sumatoria de fuerzas en X es igual a LK menos AL igual a 0. LK menos AL, porque ya AL ya la calculamos, menos 25,07 igual a 0, y en Y LB es igual a 0. Como LB es igual a 0, es un elemento de amarre o de fuerza 0. Despejando la ecuación para las fuerzas, para la sumatoria de fuerzas en X, nos queda que LK es igual a 25,07 kilonewton y está en tensión. Seguimos con el nodo E. La sumatoria de fuerzas en X es igual a BC coseno del ángulo más BK coseno del ángulo menos AB coseno del ángulo igual a 0. BC más BK igual a menos 28,95, que es AB, que ya lo calculamos anteriormente, y la sumatoria de fuerzas en Y es igual a BC seno del ángulo menos BK seno del ángulo menos 5,79, que es la fuerza, menos AB seno del ángulo. Despejamos esta ecuación por el sistema de Gauss-Jordan. Estas dos ecuaciones las despejamos por el sistema de Gauss-Jordan y nos da como resultado que BC es igual a menos 23,16 kilonewton y está en compresión, y BK es igual a menos 5,79 kilonewton y también está en compresión. Seguimos con el nodo K. El nodo K, la sumatoria de fuerzas en X nos da que es KJ menos LK menos BK coseno del ángulo igual a 0. Y en Y nos da que es KC más BK seno del ángulo igual a 0. Despejamos estas dos ecuaciones por el sistema de Gauss-Jordan y nos da como resultado que KJ es igual a 20,056 kilonewton y está en tensión, y KC es igual a 9,895 kilonewton y también está en tensión. Seguimos con el nodo C. La sumatoria de fuerzas en X es igual a CD coseno del ángulo más CJ coseno del ángulo menos BC coseno del ángulo igual a 0. Despejamos los valores que ya tenemos y vamos a la sumatoria de fuerzas en Y, que sería CD seno del ángulo menos CJ seno del ángulo menos la fuerza de 5,79 menos KC menos BC seno del ángulo igual a 0. Estas dos ecuaciones las despejamos por el método de Gauss-Jordan
y nos da como resultado que CD es igual a menos 17,37 kilonewtons y está en compresión, y CJ es igual a menos 7,659 kilonewtons y también está en compresión. Seguimos con el nodo D. La sumatoria de fuerzas en X nos da que es DE coseno del ángulo menos CD coseno del ángulo igual a 0. Nos da que DE es igual a CD. Y en Y, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a CD a menos CD seno del ángulo menos DE seno del ángulo menos la fuerza de 5,79 menos DJ igual a 0. El valor de DE ya lo hemos sacado anteriormente. DE es igual a menos 17,37 kilonewton y CD es igual a menos 17,37 kilonewton y los dos estarían en compresión. Luego, por simetría, los resultados de todas las fuerzas internas en los elementos son, entonces procedemos a hacer la tabla con todos los nodos, con las fuerzas que nos dio como resultado y si están en tensión o compresión. Luego aplicamos el método de secciones en un solo elemento para verificar si nos quedó bien. En este caso vamos a tomar LK, vamos a tomar la sumatoria de fuerzas en B. Entonces, aplicando la sumatoria de momentos alrededor del punto B, podemos calcular el valor de la fuerza interna en el elemento, LK. Lo que hacemos es 1,5 metros, que es la distancia, por 2,895, que es la fuerza, más 8,6 metros por LK, menos 1,5 metros por 17,37 kilonewton igual a 0. LK nos da como resultado que es 25,07 kilonewtons y está en tensión. Entonces vamos a la tabla y verificamos que así sea. LK es igual a 25,07 kilonewtons y está en tensión. Esto es todo. Muchas gracias.